¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a dedicarle unos minutitos a hablar de este cuento que alguien me pidió el otro día y que de hecho es uno de los cuentos a los que tenía ganas de hacerles un videíto porque suelen ser complicados entre comillas. Si me preguntan a mí, no es complicado, pero tiene un detalle que también pasa con el baldío, que de hecho se parece bastante al baldío, ahorita vamos a ver en qué. Porque por un lado se trata de un cuento que es tan descriptivo que te pierdes. Y por otro lado, se parece en que no parece que nada esté pasando en el cuento hasta que llegas al final y de repente todo tiene más sentido. ¿Ok? Les voy a explicar súper rápido y ahorita vamos viendo algunos puntos y luego procedemos a leerlo para que nos demos cuenta de algunas cosas. El cuento se titula Brember, que es el apellido del personaje que estamos teniendo, diría en pantalla, pero no es una pantalla. Bueno, en el cuento, el personaje que es el único personaje que tenemos y que es el que va siguiendo el narrador, el que va siguiendo la acción, ¿ok? Que está muerto, pero no sabe que está muerto, es un fantasma, ¿ok? Y lo que tenemos es como esta especie de recorrido que realiza a lo largo de su casa recorriendo con nostalgia los espacios y los objetos como el clavicordio, que se menciona por ahí, que es una especie de antepasado del piano, básicamente, y de repente se topa con un libro que habla de su dinastía, de los Brember, que al parecer es una familia de abolengo, y dice que termina con él, su linaje, que fue el último que murió. ¿Sí? Dice George Henry Brember, el último del linaje, falleció. Es decir, es alguien que no tuvo hijos. Ahora, número uno, este es un cuento que en cierta medida me recuerda a una película que se llama Los Otros, con Nicole Kidman, que tal vez la ubiquen por ahí. Si no la ubican, está en Amazon, en Prime Video. Y si no, pues seguro está por ahí piratón en algún lugar. Pero me lo recuerda. ¿Por qué? Porque en Los Otros tenemos una familia en una casa en la que aparentemente hay fantasmas, pero luego te das cuenta, perdón, ya les hice el spoiler, de que en realidad, en realidad los fantasmas son los protagonistas. Y las personas que escuchan, que hacen ruidos y que mueven cosas, son gente viva que está en la casa. Me lo recuerda porque aquí hay un momento en el que escucha ruidos, escucha risas, escucha pasos, pero luego los deja de escuchar y cree que es su imaginación, porque entendemos que él está como un poco en otro plano, un poco en otra dimensión, porque está muerto, ¿no? Entonces no tiene como esa especie de contacto directo, digamos, con las personas que habitan ahora esa casa. Y número dos, lo que quería decir es que entendemos que el personaje, lo que menciona sobre los Brember, es que eran personajes más dados al pensamiento que a la acción, es decir, personas que no se caracterizaban precisamente por hacer las cosas. Y quizá, solo quizá, no tengo idea de qué preguntas ha habido sobre este cuento, pero podríamos atribuirle a ello el hecho de que el personaje no tenga hijos. Parece que es alguien que se dedicó más al pensamiento y a la lectura, quizá, no sé, a la música, ¿no? Que a vivir la vida de alguna manera, lo cual no es algo súper importante para el cuento, no necesariamente. Pero entendemos que el personaje de alguna manera está tan atrapado en esos pensamientos suyos en su cabeza que no se ha dado cuenta de que está muerto. Y vamos a ver lo que dice. Y haremos algunas anotaciones, algunos comentarios cuando sea pertinente. Dice esto. Las sombras descendieron suavemente por las escaleras hasta llegar al vestíbulo. Vio el perfil oscurecido de la balaustrada reflejarse en el espejo, el arco del candelabro que proyectaba la luz, pero eso era todo. Las sombras se alargaban más hacia la puerta, luego se perdían en la oscuridad del suelo y del techo. Rebuscó en los bolsillos por ver si encontraba un fósforo y por fin encendió la candela que llevaba en la mano. Sujetando la llama diminuta en alto, por encima de la cabeza, giró el picaporte y entró en la habitación. Olía a polvo y a madera vieja. Le resultó curioso ser tan sensible a ese olor y cómo desató su imaginación. Las viejas damas bordando sus encajes a la luz de la luna, sus dedos pálidos y flacos, veloces sobre los brocados, sus mejillas sin edad, pero con el tinte de las mejillas de una niña. Y aquí está recordando cosas de su casa, ¿no? A las personas, a las mujeres que bordaban.
A eso le recordaba la habitación desde los tiempos en que por primera vez entró en ella de puntillas y contempló aterrado las ventanas que se abrían a la extensión del césped grisáceo, a los árboles que se alzaban detrás. Si no, le recordaba a cuando de niño se sentaba ante el clavicordio y tocaba las teclas polvorientas con tal levedad que nadie alcanzaba a oír las notas emitidas, temeroso y sin embargo embelesado al oír que la música ascendía tenue en el aire. Siempre era triste. Detectaba la tristeza desolada bajo la fuga más liviana. Fuga entendido como no una fuga de aire, una fuga de gas, sino fuga como una composición musical, ¿ok? A medida que sus manos pulsaban las notas, las lágrimas le asomaban a los ojos. Un gran anhelo de algo que había conocido y había olvidado. Algo que había amado y había perdido. Hablando quizá de la música, hablando quizá de otra época, hablando quizá de alguien, no sé. No podemos asumirlo, pero lo que podemos saber es que es un personaje que está sumido en la nostalgia al recorrer estas cosas, ¿no? Es un poco como cuando te pones a desentilichar tu cuarto y sacas cosas que no te acordabas que tenías ahí guardadas y te trae recuerdos de la primaria, de la secundaria, de otras cosas, ¿no? Bueno, eso fue unos cuantos años antes y ahora se le impuso la misma sensación de irrealidad y de anhelo cuando encendió las largas velas del clavicordio con su candela y vio, al extenderse la luz, que las paredes se cerraban a su alrededor y que las pesadas sillas le quitaban espacio. Las teclas estaban tan polvorientas como siempre. Las frotó levemente con la manga y dejó vagar los dedos unos instantes por encima del teclado. Qué frágiles eran aquellos sonidos, qué curiosas melodías formaban, qué tristes y sin embargo qué perfectas. Por un instante pensó que había oído un ruido de pasos infantiles al otro lado de la puerta, pasos que corrían por el pasillo hacia las tinieblas, pero habían desaparecido. A la fuerza tuvo que suponer que nunca llegaron a oírse. Oyó una nota sostenida de risas que enseguida desapareció. Por ejemplo, ahí lo ven. Escucha risas y luego se alejan. Los pasos de niños que corren o un niño que corre y se aleja, ¿no? Y que dicen, "Ah, pues me lo imaginé". Bueno, mientras tocaba le pareció oír el ruido suave, el susurro más bien de una falda de seda arrastrada por el suelo. Dio más volumen a su música y cuando volvió a suavizarla no quedó nada. Por más que se esforzase, no pudo analizar las razones que lo habían llevado hasta la casa. Lo aterraba, pero no era capaz de alejarse de ella. Fuera, por el camino, había sentido el súbito deseo de desgarrar el velo de los años y remontarse a todo lo que la vieja casa significaba. El atardecer, las voces matizadas por los pasillos, el clavicordio, las escaleras que interminablemente ascendían hacia las tinieblas, el millar de detalles de las habitaciones, el miedo suave e insinuante que lo miraba desde los rincones y que nunca desaparecía. Y entendemos desde hace rato que habló de un jardín enorme y de las ventanas y ahora de los cuartos y sus detalles que está en una especie de mansión, o sea, pobre no era, ¿no? No vivía en una casa color menta, no vivía en una casita del Infonavit, eh, obviamente. En una de estas cosas que hoy llaman monoambiente, obviamente no, es alguien de abolengo, no alguien rico. Bueno, dice por aquí, había caminado por la avenida hasta la puerta principal. La cabeza de león que representaba la aldaba le sonrió al llegar. La levantó y golpeó la madera. No contestó nadie. Volvió a llamar otra vez y otra, pero la casa permaneció en silencio. Empujó la puerta con el hombro y se abrió. Recorrió de puntillas los pasillos, miró las habitaciones, tocó los objetos que le eran familiares. No había cambiado nada. Y fue entonces cuando la noche salió por las ventanas emplomadas, que cerró la puerta de la sala de música a sus espaldas. Le colmó una gran sensación de alivio. El anhelo que siempre había permanecido en lo más recóndito de su mente se cumplió de pronto. Halló lo que había perdido, recordó lo que tenía olvidado, que él era el final de su viaje. ¿Ok? Aquí tenemos un momento en lo que, bueno, narrativamente se llamaría una analepsis, es decir, bueno, no, no es una analepsis, es más bien como un orden no lineal en la narración. Porque primero estamos hablando de cómo entra al cuarto de música y toca el clavicordio, pero luego estamos volviendo a recordar lo que ya decía al principio de cómo llega a la luz. Importante, cuando dice la avenida, pues no necesariamente está hablando de una avenida como
las que tú y yo conocemos, sino de una especie de calzada, una especie de camino, quizá de concreto, quizá de ladrillo, quizá de no sé, que lleva hasta su mansión, hasta la puerta de la casa, ¿no? Porque suena un poco raro, entendemos que es una especie de casa que está como en medio del campo, ¿no? Como las típicas mansiones que tienes en cualquier película, así, mansión británica, ¿no? Pero bueno, encuentra algo que había olvidado. En este contacto, en este reencontrarse, digamos, con los objetos, con la música, con la nostalgia, con los sentimientos quizá en general, recupera algo que había perdido, la emoción, no sé, en fin. Por un momento las velas brillaron con mayor intensidad. Pudo ver mejor toda la estancia. Se puso en pie, la atravesó, perdón, y recogió un libro polvoriento que estaba sobre la mesa. La casa solariega de Bremberg. Se lo llevó a la luz. Todas las páginas le resultaban conocidas. Allí estaba la familia generación tras generación, hombres más dados al pensamiento que a la acción. Visionarios todos que vieron el mundo desde las nubes de sus propios sueños. Fue pasando las páginas hasta llegar a la última. George Henry Bremberg, el último del linaje, falleció, contempló su propio nombre y cerró el libro. Y ahí está el final de su viaje. Ahora, no es un fantasma que entendemos que tenga como todos los años de la vida vagando por la mansión, sino que más bien es una especie de alma medio perdida que vuelve después de vagar, no sé por cuánto tiempo, a esta casa que fue su casa, sin darse cuenta de que él mismo está muerto y se reencuentra con estos objetos y con estas emociones y entendemos que en eso está recuperando algo, algo que había perdido, ¿no? Eh, Vamos a ver por aquí, una gran sensación de alivio. El anhelo que siempre había permanecido en lo más recóndito de su mente se cumplió de pronto. Halló lo que había perdido. ¿Hablando de qué? No sé. Insisto, tal vez de esa misma emoción, de ese reencontrarse con sus cosas, aunque no sea consciente de que pasó mucho tiempo lejos, porque entendemos que ya hay otras personas viviendo en la casa, entendemos que incluso su muerte, perdón, ya está registrada en un libro sobre la dinastía Bremberg, sobre su linaje, y eso es lo que hay. Jamás he conocido las preguntas de este texto, no las conozco, pero deben ser muy interesantes. El cuento, como pueden ver, es más sencillo de lo que parece, pero es más pesado porque se vuelve muy descriptivo y porque uno no le encuentra sentido. Y cuando uno no encuentra directamente el sentido de lo que está leyendo, ahí es donde se vuelve complicado. Por esa razón, en este cuento y en cualquier otro texto, cuando estamos perdiendo el sentido de las cosas es donde tenemos que detenernos y remontarnos un poquito hacia atrás y volver a leer para ir leyendo a conciencia. Pero bueno, ahora lo sabes, te dejo el cuento por aquí en la descripción para que lo puedas releer y tal vez encuentres tú algo que yo no encontré. Tal vez ahora lo entiendas mejor. Asumo que esta debe de ser la traducción que ha venido en el examen del Ceneval, porque no hay muchas traducciones al parecer de este texto. Y de momento es todo. Nos vemos en otro video. Suscríbanse si les es útil el contenido de este canal. Denle like si les sirvió un poquillo. Los TQM y nos vemos. Hasta luego. Y sí, sí me estaba trabando, pero ya.